estuvimos viendo, los fluidos los consideramos incompresibles. A pesar de que le apliquemos una fuerza, una presión, el fluido no va a deformarse, no va a variar su volumen. Entonces va a mantener la misma presión en todos los puntos. Y de eso nos habla el principio de Pascal. Nos dice que la presión que tenemos en la entrada, es decir, la fuerza entre el área que tenemos en la entrada, va a ser igual a la presión que tenemos en la salida, a la presión en este punto. Entonces, al no comprimirse, mantiene la presión en todos los puntos, por lo tanto, la presión de entrada es igual a la presión de salida. Eso lo podemos expresar de la siguiente forma. La presión es fuerza entre área. Entonces, la fuerza de entrada entre el área de entrada, entre 1, va a ser igual a la fuerza de salida entre el área de salida, a F2 entre A2. Nosotros en esta relación podemos despejar cualquier variable. En este caso, despejan la fuerza de entrada. Como A1 está dividiendo, va a pasar multiplicando. Entonces nos queda que la fuerza de entrada es igual al área de entrada por la fuerza de salida entre el área de salida. Entonces, si nosotros aplicamos una pequeña fuerza aquí, esta va a ser igual al área que tenemos en la entrada por la fuerza de salida entre el área de salida. Entonces, si observan, si el área de salida es mucho más grande que la fuerza del área de entrada, eso va a ocasionar que la fuerza de entrada sea menor, sea más pequeña que la fuerza de salida. ¿Y esto para qué nos vamos a aprovechar? Vamos a observarlo con este ejemplo. Nos dice que se desea elevar un cuerpo de 200 kilogramos y se está utilizando un elevador hidráulico de plato grande circular de 0.75 metros cuadrados. Entonces tenemos nuestro elevador hidráulico. Queremos levantar una carga de 200 kilos, el cual está en un plato grande, un émbolo grande de 0.75 metros cuadrados. Y se tiene un plato pequeño de 0.4 metros cuadrados. Entonces, en la entrada nosotros tenemos un émbolo pequeño de 0.4 metros cuadrados de superficie. Fuerza para utilizar en el émbolo pequeño. Entonces, jóvenes, si nosotros quisiéramos levantar esta masa directamente, tendríamos que aplicar una fuerza igual o mayor a su peso. Pero utilizando este sistema, vamos a ver cuánta fuerza tenemos que aplicar. ¿Sí? ¿Y cuál es esa fuerza para levantar este objeto? Pues debe ser mayor o igual a su peso, es decir, su masa por la gravedad. ¿Qué dato tenemos? Tenemos que la masa es igual a 200 kilogramos, que el área 2 es igual a 0.75 metros cuadrados, el área del émbolo grande, que el área 1 es igual a 0.4, es más pequeña que el área de salida, que desconocemos la fuerza 2, la fuerza de salida, que va a ser igual al peso, a la masa por la gravedad. Y también desconocemos la fuerza de entrada, y esta la vamos a calcular con la fórmula que acabamos de ver, que la fuerza 1 es igual al área 1 por la fuerza 2, que es el peso, entre el área 2. Calculamos primero el peso, entonces va a ser igual a la masa, 200 kilogramos, por la gravedad, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y esto nos da como resultado a 1960 newtons. Ese es el peso. Entonces, si nosotros queremos levantar directamente esta masa, tenemos que aplicar 1960 newtons. Ahora vamos a ver cuál es la fuerza que estamos aplicando realmente. Entonces, nosotros si aquí ponemos una palanca, estamos aplicando una fuerza de entrada en el émbolo pequeño para levantar estos 200 kilogramos. Entonces, esa fuerza va a ser igual al área de entrada, a 1, que es 0.4 metros cuadrados,
por la fuerza 2 o el peso, que son 1960 newtons. Y todo dividido entre el área 2, que es de 0.75. Efectuamos esta operación y nos da como resultado 1045 newtons. Entonces, chicos, aquí esto es lo más importante de observar. Nosotros para elevar este objeto, en vez de utilizar 1900, utilizamos 1000 newtons. 900 newtons menos. Entonces tenemos que aplicar menos fuerza, por lo tanto, realizamos menos trabajo para levantar un objeto pesado. Así es como funcionan los gatos hidráulicos. Para levantar un camión muy pesado, utilizamos poca fuerza. Gracias al principio de Pascal. Me detengo. ¿Alguno de ustedes tiene alguna duda? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Ok, muy bien. Continuamos. ¿Cuál es su tarea? Pues su tarea es el siguiente proyecto. Van a calcular y construir un sistema de émbolos para la aplicación del principio de Pascal. Es decir, van a hacer algo parecido a esto. Van a desarrollar un reporte y se deben de cumplir los siguientes puntos. El primero, los materiales. Deben de poner qué materiales utilizaron. No, pues utilizamos jeringas, utilizamos mangueras, utilizamos plastilina, silicón, madera. Deben de colocar qué materiales. Segundo, las dimensiones. ¿Cuál es el área del émbolo de las jeringas? ¿Qué tan largo va a ser la manguera? ¿Qué tan largo es la jeringa? Etcétera. Luego el procedimiento de construcción. ¿Qué hicieron primero? Pues primero unimos la manguera con las jeringas. Después le vertimos el agua, etcétera. También debe de incluir fotografías del proyecto y el cálculo de fuerza necesaria para elevar un objeto que ustedes propongan. Entonces, ya cuando tengan todo construido, supongamos que en el émbolo grande ponen 1 kilo o medio kilo, un objeto de medio kilo, y ustedes deben de calcular de esta forma, con las dimensiones que ustedes propusieron, cuánta fuerza es la que están aplicando en el émbolo chico. Bueno, recomendaciones. Yo les recomiendo que utilicen jeringas de diferentes tamaños, de diferentes diámetros. Una más chica que la otra, una más grande que la otra. La jeringa grande va a ser la que levante el peso y la jeringa pequeña es la que se le va a aplicar la fuerza. De fluido yo les recomiendo que igual usen agua. Pueden utilizar aceite, pero es un poquito más caro. Entonces pueden utilizar agua sin ningún problema. Una manguera de hule, pueden comprarlas en la ferretería o en las papelerías. Y tengo este video para que se den idea de más o menos cómo debe ser. No, el video está en portugués, pero eso no es lo importante. Lo que se tiene que hacer es más o menos esto. Tienen las dos jeringas, tienen el agua y unidas con una pequeña manguera. Entonces van a poner el peso y van a calcular la fuerza que se debe de aplicar en la jeringa de entrada para elevar ese peso.